Imaginen por un momento que el suelo bajo sus pies deja de ser asfalto y se convierte en agua templada. Imaginen que el ruido de los motores es reemplazado por el suave chapoteo de miles de remos cortando la superficie de un lago inmenso, rodeado de montañas coronadas por pinares y volcanes cubiertos de nieve. Es el amanecer en el valle de Anáhuac a principios del siglo XVI. La niebla matutina comienza a disiparse, revelando una silueta que parece flotar sobre el agua. México Tenochtitlan, una de las urbes más grandes, pobladas y asombrosas del planeta en su época, un prodigio de ingeniería que desafiaba las leyes de la naturaleza. Para un viajero de aquel tiempo, aproximarse a esta metrópoli era una experiencia casi mística. El aire olía a tierra húmeda, a flores frescas cultivadas en islotes artificiales y al humo sutil del copal que se elevaba desde los templos. A lo lejos, el sonido de los caracoles marinos y los tambores de madera marcaba el inicio de una nueva jornada. No era una ciudad caótica, sino un organismo perfectamente ordenado, donde la vida transcurría al ritmo de los astros, el agua y las estrictas leyes de un imperio en la cúspide de su poder. Para entender cómo era el día a día en este entorno único, debemos comprender primero el milagro de su diseño. Tenochtitlan no se construyó sobre tierra firme, sino en medio del lago de Texcoco. Los aztecas o mexicas transformaron un pantano inhóspito en una metrópoli de canales y calzadas mediante un sistema agrícola y urbanístico revolucionario, las chinampas. Estas balsas de cañas cubiertas de lodo fértil, fijadas al fondo del lago mediante sauces de rápido crecimiento, no solo proporcionaban alimento constante gracias a su humedad permanente, sino que también ampliaban el territorio habitable. La ciudad crecía ganándole terreno al agua, creando un laberinto de canales donde las canoas eran el principal medio de transporte, funcionando como las arterias de un cuerpo colosal. Al despuntar el alba, el primer sonido que inundaba los barrios de la ciudad era el de las escobas. Limpiar no era solo una tarea doméstica, sino un deber cívico y religioso de la más alta importancia. Los mexicas creían que el desorden y la suciedad atraían a las fuerzas del caos y la enfermedad, por lo que miles de ciudadanos salían a barrer los frentes de sus casas y las plazas públicas. Al mismo tiempo, barcas especiales del gobierno recorrían los canales recolectando los desechos domésticos y los excrementos, que se utilizaban como abono para las chinampas o en el proceso de teñido de textiles. Pocas ciudades en la Europa de la época gozaban de un sistema de saneamiento tan avanzado y eficiente. En una casa típica de un ciudadano común, conocido como Macehual, la familia ya estaba en plena actividad antes de que el sol terminara de salir. Estas viviendas se agrupaban en torno a patios comunes dentro de un calpulli, una unidad vecinal que funcionaba como un clan familiar, económico y territorial. Las casas eran sencillas, construidas con adobe, cañas y techos de paja, diseñadas para resistir los temblores y la humedad del lago. En el interior no había muebles ostentosos. La vida se desarrollaba a ras de suelo. La familia dormía sobre petates, esteras de fibra de palma que se enrollaban durante el día para liberar espacio. El corazón del hogar era el telecuil, un fogón de 3 piedras que sostenía el comal de barro. Este espacio no solo servía para cocinar, sino que era el centro sagrado de la casa, dedicado al dios del fuego. La madre de familia iniciaba el día avivando las brasas y preparando el desayuno. El maíz, considerado una planta sagrada y la base de la existencia humana, dominaba la dieta. Desde muy temprano se escuchaba el rítmico palmoteo de las mujeres moldeando las tortillas, después de haber molido el grano nixtamalizado en el metate de piedra. El desayuno de un hogar mexica era ligero pero nutritivo. Consistía habitualmente en atole, una bebida espesa de maíz endulzada con miel o condimentada con chile, acompañada de tamales rellenos de frijoles o calabaza. Para los sectores más humildes, la carne era un lujo reservado para ocasiones especiales. Sin embargo, el lago proveía una fuente inagotable de proteínas. Pequeños peces,
ranas, larvas de mosquitos, patos salvajes y el apreciado ahuautle, conocido como el caviar mexicano, hecho de los huevos de un insecto acuático. También consumían una alga microscópica que recolectaban de la superficie del agua, la cual secaban en moldes para formar panes ricos en nutrientes, un precursor de lo que hoy conocemos como espirulina. Mientras las mujeres se encargaban del tejido de mantas, la preparación de los alimentos y el cuidado de los niños pequeños, los hombres salían a trabajar. El destino de la mayoría de los macehuales estaba en los campos de cultivo o en los talleres artesanales del Calpulli. Los agricultores abordaban sus canoas para dirigirse a las chinampas, donde sembraban maíz, frijol, calabaza, chile, tomates y una inmensa variedad de flores que decoraban la ciudad y formaban parte esencial de los rituales. El trabajo era físico y constante, requiriendo un conocimiento profundo de las estaciones, las corrientes de agua y las propiedades del suelo. Para los niños, la infancia terminaba temprano. A partir de los 3 o 4 años, comenzaban a recibir una educación rigurosa en el hogar. Los padres enseñaban a los varones a cargar leña, pescar, manejar la canoa y cultivar la tierra, mientras que las madres instruían a las niñas en el hilado, el tejido y la administración del hogar. La disciplina era sumamente estricta. Los códices de la época nos muestran que la desobediencia o la mentira se castigaban con severidad, exponiendo a los niños al humo de chiles quemados para que aprendieran a controlar sus emociones y a respetar la autoridad. Este rigor no nacía de la crueldad, sino del deseo de forjar individuos con un carácter templado, capaces de soportar las dificultades de la vida y de servir con honor a su comunidad. Alrededor de los 15 años, la educación pasaba a ser formal y obligatoria para todos los jóvenes de la sociedad, independientemente de su origen social. Los hijos de los plebeyos asistían al Telpochcale, la casa de los jóvenes, que se ubicaba en cada barrio. Aquí la enseñanza estaba enfocada en el servicio comunitario, la agricultura, la historia y sobre todo el arte de la guerra. Los mexicas eran una sociedad militarista y el ascenso social de un hombre común dependía casi exclusivamente de su valor en el campo de batalla y de su capacidad para capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Por otro lado, los hijos de la nobleza, los pipiltin, asistían al Calmecac. Esta era una institución de élite, caracterizada por un régimen de vida monástico y extremadamente austero. Los jóvenes nobles aprendían astronomía, matemáticas, interpretación de códices, leyes, retórica, religión y el arte del buen gobierno. Se les despertaba a medianoche para realizar baños de agua fría y ofrecer sacrificios de sangre con espinas de maguey, preparándolos para las inmensas responsabilidades de liderar el imperio y comunicarse con los dioses. La exigencia para los nobles era aún mayor que para los plebeyos, ya que se consideraba que un líder corrupto o ignorante traería la ruina sobre todo el pueblo. Mientras los jóvenes se educaban y los campesinos trabajaban la tierra, el motor económico de la ciudad latía con fuerza en un punto específico del valle, el mercado de Tlatelolco. Aunque originalmente era una ciudad gemela e independiente, para el momento previo a la conquista, Tlatelolco había sido integrada a Tenochtitlan, convirtiéndose en el centro comercial más grande de Mesoamérica. Visitar este mercado era una experiencia sobrecogedora que maravilló a los primeros europeos que la presenciaron, quienes afirmaron que ni en Constantinopla ni en Roma habían visto un comercio tan bien organizado y con tanta concurrencia. Cada día, decenas de miles de personas acudían a Tlatelolco para comprar, vender o simplemente enterarse de las últimas noticias. El mercado estaba dividido en secciones perfectamente delimitadas. En una zona se encontraban los vendedores de joyas de oro, plata y piedras preciosas como el jade y la turquesa. En otra, los comerciantes de plumas exóticas de quetzal y guacamaya, utilizadas para confeccionar los trajes militares de la élite y los suntuosos tocados de los sacerdotes.
Más allá se extendían los pasillos dedicados a los alimentos, las plantas medicinales, las pieles de animales salvajes como el jaguar, la loza de barro de diferentes regiones y los utensilios de obsidiana, un vidrio volcánico sumamente afilado con el que se fabricaban desde herramientas de cocina hasta las temibles espadas de madera conocidas como macuahuitl. En este espacio no existía la moneda metálica como la conocemos hoy. Las transacciones se realizaban mediante el trueque directo o bien utilizando ciertos bienes que funcionaban como unidades de valor común. El cacao era la moneda más popular para compras menores. Un puñado de granos podía adquirir un tomate o un pescado fresco. Para transacciones de mayor envergadura se utilizaban mantas de algodón fino llamadas cuachli o canutos de pluma de ave rellenos de polvo de oro. La seguridad y la justicia dentro del mercado estaban garantizadas por un tribunal de jueces especiales que permanecían en una choza dentro de la plaza, listos para resolver cualquier disputa de inmediato. Si un comerciante intentaba vender una mercancía falsa, como granos de cacao vaciados y rellenados con lodo, o si utilizaba medidas fraudulentas, era juzgado al instante y castigado con severidad, llegando incluso a la pena de muerte en casos de robo grave. Esta estricta regulación aseguraba la confianza y la armonía en un espacio donde se concentraba la riqueza de todo el imperio. Los responsables de traer muchas de estas mercancías exóticas desde los rincones más alejados del territorio eran los poctecas, una clase social única de comerciantes viajeros. Los poctecas no eran simples mercaderes, eran hombres audaces que organizaban caravanas armadas que se adentraban en selvas y montañas, cruzando fronteras enemigas. A menudo actuaban como espías para el emperador, informando sobre las debilidades defensivas de otras ciudades y preparando el terreno para futuras conquistas militares. A su regreso a Tenochtitlán, debían ingresar a la ciudad de noche y de manera discreta, evitando hacer ostentación de su riqueza para no despertar los celos de la nobleza militar. En el extremo opuesto de la escala social de los pochecas y los campesinos se encontraba la corte imperial, encabezada por el Tlatoani, el gran orador y gobernante. En los años previos a la llegada de los españoles, este cargo lo ocupaba Moctezuma Xocoyotzin. La vida cotidiana del emperador estaba rodeada de un protocolo y una reverencia que rozaban lo divino. Nadie, a excepción de sus familiares más cercanos, podía mirarlo directamente a los ojos. Quienes se presentaban ante él debían vestir ropas sencillas de fibra de maguey sobre sus ricas vestimentas, caminar descalzos y mantener la cabeza baja, pronunciando palabras de profunda sumisión. El palacio de Moctezuma era un complejo monumental de edificios de piedra rojiza que albergaba no solo los aposentos residenciales del monarca, sino también las oficinas administrativas del imperio, tribunales de justicia, almacenes de tributos y una suntuosa casa de fieras que contenía pumas, jaguares, lobos y serpientes, así como un aviario con miles de aves de plumajes multicolores atendidas por cientos de cuidadores. El emperador se bañaba varias veces al día y nunca usaba la misma ropa 2 veces. Cada prenda de algodón finísimo, bordada con hilos de colores y plumas, se regalaba a sus cortesanos después de un solo uso. Las comidas del Tlatoani eran banquetes legendarios. Sus cocineros preparaban diariamente cientos de platillos diferentes en vasijas de barro individuales sobre pequeños braseros para que la comida no se enfriara. El emperador seleccionaba lo que deseaba comer de una amplia variedad de carnes de caza, pescados frescos que llegaban diariamente desde el Golfo de México, gracias a un sistema de relevos de corredores rápidos, frutas exóticas de las tierras bajas y guisos sazonados con una infinidad de chiles y hierbas aromáticas. Al final de la comida, Moctezuma consumía su bebida favorita, el chocolate, una infusión espumosa de cacao mezclada con agua, vainilla, miel y flores silvestres, servida en copas de oro puro. Sin embargo, detrás de este esplendor y refinamiento, la vida en Tenochtitlán estaba profundamente marcada por una cosmovisión que exigía un esfuerzo constante para mantener el equilibrio del universo.
Para los mexicas, el mundo era un lugar inestable que ya había sido destruido y recreado 4 veces en el pasado. Vivían bajo la era del quinto sol y creían que este sol actual también estaba destinado a morir en un cataclismo si no se le alimentaba con la fuerza vital del universo, el agua preciosa, es decir, la sangre humana. Esta creencia convertía a la religión y al ritual en el eje central de la existencia de cada individuo, desde el emperador hasta el más humilde de los macehuales. El Templo Mayor, una imponente pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y a Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura, dominaba el centro ceremonial y el horizonte de la ciudad. Su presencia era un recordatorio constante de que la supervivencia de la humanidad dependía de la reciprocidad con los dioses. Si los seres humanos querían que la lluvia cayera, que el maíz creciera y que el sol saliera cada mañana, debían ofrecer a cambio lo más valioso que poseían. Los sacrificios humanos, que tanto horrorizaron a los cronistas europeos, deben entenderse dentro de este contexto sagrado y cosmológico, desprovisto de la noción de crueldad sádica que a menudo se le atribuye desde una perspectiva moderna. Para los mexicas, ser sacrificado no era necesariamente un castigo, sino un destino trascendental. Aquellos que morían en el altar del sacrificio, al igual que los guerreros caídos en batalla y las mujeres que morían durante el parto, tenían el honor de acompañar al sol en su viaje diario por el firmamento, convirtiéndose eventualmente en colibríes y mariposas de hermosos colores. No obstante, esta necesidad teológica de capturar prisioneros para los templos alimentaba un estado de guerra constante con las regiones vecinas. Las llamadas guerras floridas eran combates pactados entre Tenochtitlán y ciudades vecinas como Tlaxcala, cuyo único propósito era el entrenamiento de los guerreros y la captura de víctimas para los altares, sin buscar la conquista territorial. Esta dinámica generaba un clima de tensión y resentimiento latente en toda Mesoamérica. Para los pueblos sometidos por el Imperio Mexica, la vida cotidiana estaba marcada por el peso del tributo que debían enviar periódicamente a Tenochtitlán en forma de maíz, mantas, guerreros y víctimas para el sacrificio. Un descontento que jugaría un papel decisivo en el colapso de la ciudad años más tarde. A pesar de la omnipresencia de la guerra y el sacrificio, la sociedad mexica también valoraba enormemente la belleza, el arte, la poesía y la convivencia social. Por las tardes, después de las jornadas de trabajo y estudio, los habitantes de la ciudad encontraban momentos de esparcimiento. Los mexicas eran amantes de la música, la danza y el canto. En cada barrio existía el Cuicacale, la casa del canto, donde los jóvenes acudían al atardecer para aprender las danzas rituales y los cantos sagrados que se presentaban en las festividades públicas. La poesía, conocida en su lengua como Inxoquitl Incuicatl, que significa la flor y el canto, era considerada la forma de expresión humana más elevada y la única manera de comunicar verdades profundas sobre la vida, el destino y la muerte. Los nobles y los sabios se reunían en los jardines de los palacios para declamar versos acompañados por el ritmo del teponatli y el huehuetl, dos tipos de tambores de madera. En estos poemas se reflexionaba con frecuencia sobre la brevedad de la existencia terrenal, comparando la vida humana con las flores que se marchitan rápidamente o con las plumas de quetzal que terminan por perder su brillo. Otra actividad recreativa muy popular era el patole, un juego de mesa de azar y estrategia que se jugaba sobre una estera con forma de cruz, donde los jugadores apostaban mantas, joyas e incluso su propia libertad en casos extremos. Asimismo, el juego de pelota o huamalistle era tanto un deporte de alta competencia como un evento de profundo significado cósmico. Se jugaba en canchas de piedra con forma de doble T, utilizando una pesada pelota de hule macizo que los jugadores debían mantener en movimiento golpeándola únicamente con las caderas, los muslos o las rodillas. El juego simbolizaba el movimiento de los astros en la bóveda celeste, y la pelota representaba al sol en su constante lucha contra las fuerzas de la noche. Al caer la tarde, la actividad en la gran metrópoli comenzaba a disminuir.
El sol se ocultaba detrás de las montañas del oeste, teñiendo las aguas del lago con tonos rojizos y dorados. Las canoas regresaban a sus amarraderos y las familias se reunían nuevamente en sus hogares. Era el momento de la cena, que solía ser una comida sencilla similar al desayuno, acompañada por el calor del fogón familiar. La noche en Tenochtitlán no era sinónimo de total oscuridad ni de absoluto silencio. Grandes hogueras se encendían en las plataformas de los templos y en las esquinas de los principales barrios, proyectando sombras danzantes sobre los canales y las calzadas de piedra. Patrullas de guerreros recorrían las calles para mantener el orden, mientras que los sacerdotes en los templos iniciaban sus vigilias nocturnas, observando el movimiento de las estrellas para asegurarse de que el tiempo seguía su curso sin interrupciones. En el silencio de la noche, solo interrumpido por el canto de las ranas en los cañaverales y el lamento lejano de algún caracol marino, los habitantes de la ciudad se entregaban al descanso sobre sus petates. Dormían con la tranquilidad de quien forma parte de un orden cósmico perfectamente establecido, confiando en que sus sacrificios y su labor diaria mantendrían al mundo con vida por un día más. No podían imaginar que al otro lado del océano, hombres con armaduras de hierro y extrañas embarcaciones ya navegaban hacia sus costas, trayendo consigo el fin de ese universo de agua y piedra. Hoy en día, la gran Tenochtitlan descansa bajo el asfalto de la moderna Ciudad de México. Las canoas han sido reemplazadas por millones de vehículos y los canales han sido sepultados por el concreto. Sin embargo, al caminar por el centro de la urbe actual, si se presta suficiente atención al murmullo de la gente en los mercados tradicionales, al olor de la tierra mojada después de una tarde de lluvia o al rítmico sonido de los danzantes que aún se reúnen en el zócalo, es posible percibir el eco de aquella vida cotidiana que floreció en medio del lago. Un recordatorio de que, aunque las ciudades cambien de rostro y las civilizaciones se transformen, el espíritu de los pueblos que las fundaron permanece latente, respirando bajo los cimientos del presente.